Y ahí estamos, ok. ¿Me escuchan bien? Siempre les pregunto si me escuchan porque a veces el programa de grabación como que baja el volumen del audio, entonces para que todos estemos en excelentes condiciones. Ok, perfecto. ¿Han tenido algún problema con las clases en las grabaciones, aparte de que esta semana se las subieron tarde? ¿No? Ok. Siempre por favor estén ahí pendientes y escríbanme cualquier situación que vean ahí. Si el martes a más tardar no están subidas, por favor pongan un mensajito para atender ese tema. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos, un gusto poder saludarles. Para mí es un enorme placer estar con ustedes un sábado más. Este es nuestro tercer sábado, nuestra tercer clase y vamos a continuar con los temas que estamos hablando. Recuerden que estos son generalidades de la auditoría, son temas introductorios de conocimiento general que todo auditor debe de conocer, ¿verdad? Normativa, instituciones, cómo se conforman, definiciones, etcétera. Las diferencias que debe de existir entre la contabilidad y la auditoría, que son muy importantes, ¿verdad? El que nosotros solo nos vayamos a enfocar en revisión, por ejemplo, no significa que no debamos saber contabilidad o que no debamos estudiar contabilidad. Si ustedes ven su pensum, hay más cursos de contabilidad que de auditoría. Si no estoy mal, llegan hasta auditoría 5, que es auditoría administrativa, y ahí termina. Y luego hasta el seminario de auditoría, que es como ya la práctica de todos los cursos de auditoría juntos. Entonces, pero nosotros somos los que más debemos de tener el contexto de la contabilidad. Siempre les digo cuando yo, por ejemplo, a mí me gusta dar mucho el curso de contabilidad 1, porque pues ahí se sientan las bases contables. Y siempre les digo a mis estudiantes que no se mecanicen, porque la contabilidad no es de que siempre vaya a ser la misma situación. Puede que sea una transacción, pero esa misma transacción se puede dar en diferentes contextos, diferentes formas de pago, diferentes clientes, diferentes materiales que se están vendiendo, diferentes productos, lo estoy vendiendo de un país a otro. Entonces, la contabilidad no es algo que vaya a ser fijo. Entonces, siempre tratemos de analizar el contexto de la transacción y con base en la transacción empezamos a definir cómo se va a contabilizar. Y mientras más lógica contable vayamos desarrollando o criterio contable, más se nos va a facilitar la tarea de revisión cuando estemos en esos procesos. Entonces, si no hay dudas, vamos a continuar donde nos quedamos. ¿Se recuerdan en qué diapositiva nos quedamos? Diapositiva 10. Diapositiva 10. Perfecto, muchísimas gracias. Les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me dicen si logran visualizarla. Ok. Si tienen alguna duda, pueden activar su micrófono, ya que cuando se activa el modo presentación, pues no me permite ver ya la conferencia. Entonces, para no estar ahí atrasándonos de si levantan la mano, activen su micrófono una vez y hagan su consulta. Me pueden interrumpir y ustedes saben que aquí no hay ningún problema. Diapositiva 10, ¿verdad? Ok. Ok. ¿Lo pueden ver en pantalla completa? Súper. Sí. Ok. Bueno, hemos venido hablando del IFAC, ¿verdad? Que es la institución en donde se generan todas estas normativas internacionales que rigen la profesión y que a nosotros nos van a servir para poder llevar a cabo el desarrollo de nuestra profesión. Una de las normas más importantes que como auditores debemos de conocer y a los que algunos le llaman que es la Biblia del auditor son las normas internacionales de auditoría. Y eso no significa que no debamos de conocer las otras normas. También nos debemos de regir por el código de ética que rige a toda la profesión contable de manera internacional y las normas contables como las NIF, NIC, ¿verdad? Que hay dos normativas, las NIF para las pymes y las NIF plenas o NIF full, ¿verdad? Que son dos normas distintas. Las NIF para pymes, pues para pequeñas y medianas empresas, y las NIF full o NIF plenas son para empresas que cotizan en bolsa de valores.
Entonces, ya retomando un poco, ya conocimos la misión, cómo se integra el IFAC y demás situaciones de esa institución, pero ahora vamos a conocer cómo se organiza. ¿Se recuerdan qué es el IFAC? ¿Qué significa el IFAC? Es Federación Internacional de Contadores. Perfecto. Eso es en español. Muy bien. Entonces, la IFAC, eh, como ya les he dicho anteriormente, no trabaja de forma directa emitiendo todas las normas, sino que esta organización se distribuye o se organiza, valga la redundancia, a través de consejos técnicos que se especializan en la emisión de cada normativa. Ahí está el consejo de las NIF, el consejo de las NIAS, el consejo de las normas de educación, el consejo de las normas de ética. Entonces, el FAC funciona como un organismo coordinador de todos estos comités o consejos o comisiones con el fin de emitir normativas eminentemente profesionales y de manera estandarizada porque son utilizadas a nivel mundial. Ok. Ahora vamos a ver el Consejo de Normas de Auditoría y Aseguramiento. Las siglas en inglés es el CNIAA, que el Consejo, primero pues nos preguntamos qué es el Consejo de Normas de Auditoría. Primero, este consejo es el órgano técnico especializado encargado de emitir las normas internacionales que regula el trabajo del auditor. Este consejo funciona bajo el respaldo de la IFAC, ¿verdad? Recuerden que todas estas comisiones, a pesar de que, por ejemplo, pueden tener su página web individual, forman parte del IFAC. Si algún consejo no está avalado por el IFAC, entonces no puede ser una normativa internacional, ¿sí? Entonces, este comité o este consejo funciona bajo el respaldo del IFAC, lo que le da legitimidad, le da un alcance internacional y le da credibilidad técnica. En términos más sencillos, si el auditor aplica NIAS, está aplicando las normas emitidas por el CNIAA. ¿Sí? Entonces, el Consejo Técnico del IFAC forma parte de su estructura interna y está integrado por auditores expertos, está integrado por académicos, está integrado por profesionales con una amplia experiencia internacional. Y su función principal es la de desarrollar normas técnicas, no la de representar intereses empresariales ni gubernamentales, porque esto garantiza independencia técnica. Recuerden vean que en la mayoría de temas que estamos hablando de independencia. Es una de las cuestiones principales que como auditores debemos de desarrollar. Independencia en todos los sentidos, a diferencia de los auditores internos que forman parte de la organización, tienen cierta independencia, ¿verdad? Pero no es una independencia donde le dé la facultad de poder emitir opinión sobre un conjunto de estados financieros, sino que más bien la auditoría interna se encarga de ver todo el tema de control interno, revisión de procesos, asesoría técnica a la asamblea de accionistas, entre otras cuestiones, pero emitir una opinión como tal, ahí sí el tema de la objetividad y la independencia se pierde un poco porque el auditor forma parte de la institución. Bien, entonces, este consejo emite las normas internacionales de auditoría, ¿verdad? ¿Sabemos qué son las NIAS? ¿Se recuerdan que hablamos que son las NIAS? Las NIAS son las normas internacionales de auditoría. ¿Y qué nos establecen las NIAS? Las NIAS nos establecen primero cómo planificar una auditoría, ¿sí? Porque son 5 puntos muy importantes que nos da la NIA. Primero, cómo planificar una auditoría. Segundo, cómo evaluar riesgos. Tercero, nos dice qué tipo de evidencia podemos obtener. En cuarto punto, nos dice cómo documentar el trabajo de auditoría. Y por último, nos indica cómo emitir el dictamen. Acá yo se los dividí en 5, pero
en realidad las fases de la auditoría como tal son tres. ¿Se recuerdan de las fases de la auditoría? Planificación, ejecución y comunicación de los resultados. Básicamente en esos tres ejes se divide toda la normativa, pero la normativa como tal nos dice cómo realizar estos 5 puntos. Por ejemplo, hay dos auditores distintos en empresas diferentes, pero siguen las mismas normas internacionales de auditoría. Entonces, esto significa que pueden aplicar criterios similares y que pueden llegar a conclusiones que se puedan comparar o que puedan ser comparables. Y esto nos ayuda a que exista uniformidad y a que exista calidad del trabajo del auditor avalada internacionalmente. Entonces, las NIA o, este consejo regula la auditoría y el aseguramiento. ¿Qué significa aseguramiento? El aseguramiento va a ser todo aquel servicio profesional que busca aumentar la confianza de los usuarios en una información. Esto incluye auditoría de estados financieros, e incluye revisiones en general de la situación económica de la empresa y incluye otros encargos de aseguramiento. Entonces, este consejo regula cómo debe de presentarse este tipo de servicios, no solo la auditoría tradicional, sino que busca calidad y busca credibilidad. El objetivo central es de que este consejo no busca castigar al auditor, sino que eleva la calidad del trabajo profesional, protege la confianza del público con base en el dictamen que el auditor emite, reduce errores significativos, no los desaparece, los reduce. Ojo acá, porque si se dan cuenta, en ningún momento les he dicho que los riesgos se desaparecen, ¿verdad? Lo que les dije también al inicio del curso, los riesgos no los podemos desaparecer, los podemos mitigar, los podemos reducir a un ambiente que la empresa o que nosotros como profesionales podamos controlar, ¿sí? Entonces, con esto podemos reducir errores significativos y podemos fortalecer la credibilidad del dictamen que emitamos. Por ejemplo, un dictamen emitido bajo NIAS es más confiable para los bancos, por ejemplo, si buscamos financiamiento. Es más aceptado por inversionistas internacionales y también buscamos financiamiento de otras fuentes. Y también tiene un respaldo técnico internacional. Entonces es muy esencial que las NIAS formen parte de nuestro día a día. Acá la idea clave para que ustedes puedan entender es de que las NIAs no son recomendaciones, ¿sí? Ojo acá, las NIAs no son recomendaciones, las NIAs son normas técnicas emitidas por un consejo internacional especializado. Entonces no es si quiero o no quiero, es que debo de. Pero aquí también entra el tema del criterio del auditor. ¿Qué NIA me aplica para el trabajo que estoy realizando? Porque no las vamos a aplicar todas en un trabajo de auditoría, ¿sí? Vamos a aplicar algunas. ¿Y de qué depende? Del criterio profesional del auditor. Depende del tipo de trabajo que se vayan a realizar. Bueno, vamos a hacer una auditoría basada en riesgos, entonces fijo voy a aplicar la NIA 315 y la 330, por ejemplo. La 315, que si no estoy mal, nos habla de la identificación de los riesgos, y la 330 nos habla de la respuesta o el abordo de los riesgos, ¿sí? Entonces, ahí van a haber NIAs que se van a quedar por fuera porque no aplican en ese momento, ¿sí? Pero eso depende del criterio y de la experiencia del auditor. Entonces, en resumen o en conclusión, definimos que el Consejo de Normas de Auditoría es un consejo técnico de la IFAC, ¿sí? Que pertenece a la IFAC. Que este consejo emite las normas internacionales de auditoría. Que este consejo regula la auditoría y los servicios de aseguramiento y busca calidad, uniformidad y credibilidad profesional, ¿sí? Posibles preguntas para el examen. ¿Qué es el CNIAA y cuál es su función, por ejemplo? ¿Qué relación existe entre el IFAC y este consejo y las NIAs? ¿Por qué es importante que las NIAs sean emitidas por un consejo técnico internacional? ¿Verdad? Por ejemplo, yo en las evaluaciones, en la mayoría de casos, no pongo preguntas
que tengan una definición exacta, sino que yo veo mucho el criterio del estudiante, porque de eso se trata, de desarrollar un criterio profesional propio. Y lo que más evalúo es el tema del uso de los tecnicismos. Entonces es muy importante que vayamos, si hay una palabra que no vayamos entendiendo, que la vayamos investigando y que esa palabra la vamos a incluir dentro de nuestro glosario de términos al final del curso. ¿Estamos claros acá? Ok, entonces, para cerrar el tema del consejo, cuando un auditor aplica las NIAs, no está actuando solo, ¿sí? Actúa con un respaldo o actúa respaldado por un sistema internacional de calidad. Eso lo debemos de tener muy, muy claro. Ahora, ¿qué son los pronunciamientos de auditoría? Para darles una definición técnica y que sea clara, la, los pronunciamientos de auditoría los podemos definir como que son el conjunto de normas, de guías y de lineamientos técnicos emitidos por organismos profesionales de la contaduría que regulan cómo deben presentarse los servicios de auditoría y aseguramiento. Entonces, la finalidad de los pronunciamientos de auditoría podemos decir que su principal finalidad es garantizar la calidad, la uniformidad, la credibilidad y la ética profesional en el trabajo del auditor. ¿Y qué son los pronunciamientos? Básicamente, como dice acá la diapositiva, son normas y guías que regulan auditorías, revisiones, trabajos de aseguramiento y servicios relacionados o servicios convenidos. ¿Sí? En otras palabras, le dicen al auditor qué hacer, cómo hacerlo y bajo qué criterios profesionales hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué regulan los pronunciamientos de auditoría? Como les dije, la diapositiva aquí menciona 4 áreas. ¿Sí? La primera de ellas, las auditorías. ¿A qué se refiere con que regula las auditorías? Principalmente a la auditoría de estados financieros, porque cuyo objetivo es el que el auditor emita una opinión profesional sobre si dichos estados financieros se presentan razonablemente. ¿Sí? Si presenta razonablemente la situación financiera y económica de la entidad. ¿Pero qué regula? La planeación del trabajo, regula la evaluación de los riesgos, regula la obtención de la evidencia, regula la forma en que se hace el dictamen. ¿Sí? Eso ya lo mencionamos anteriormente. Pero en los pronunciamientos de auditoría, que es el compendio de normas de auditoría, nos especifica de qué manera debemos de planificar, ¿verdad? Nos habla del conocimiento del cliente antes de aceptar un trabajo de auditoría, por ejemplo. Que eso ya lo hemos platicado también. Yo antes de decir sí le voy a realizar esta revisión, primero me tengo que asegurar de que es de la reputación del cliente, porque de la reputación del cliente también puede depender la mía. ¿Me explico? Entonces, como profesional no me puedo arriesgar, por ejemplo, a emitir una opinión favorable a una empresa de Yamatei, por ejemplo. Por ponerles un ejemplo que podamos tener claro todos, ¿verdad? O ustedes se atreverían a decir, bueno, miren, esta empresa tiene dinero lícito y todo está bien, ¿verdad? Entonces, primero me tengo que asegurar de que la reputación del cliente sea buena. Segundo, de conocer el negocio del cliente, ¿verdad? Porque si yo no entiendo su negocio, ¿cómo lo voy a evaluar? ¿Me explico? Yo no voy a evaluar algo que yo no entiendo, ¿verdad? Y a veces ese es el error que muchos auditores cometen al inicio de sus carreras. Bueno, ya me gradué, ok, ahorita ya puedo realizar auditorías y la primera que me viene, démosle. Y al final, pues estamos buscando qué hacemos, ¿verdad? Se los digo por experiencia, a mí me ha sucedido al inicio, siempre por tratar de, bueno, hay que adquirir experiencia, pero lo más recomendable es que a veces no nos tenemos al agua de un solo, sino que, por ejemplo, a través de las firmas, ahí uno puede ir adquiriendo experiencia, aprendiendo de otras personas que ya llevan mucho tiempo en el campo. Y después, pues ya nosotros ya conociendo más o menos cómo el funcionamiento de los procesos de auditoría, pues ya podríamos independizarnos y demás, ¿verdad? Pero es un proceso largo también. Entonces, no es solo no es solo de decir sí le hago la revisión, ¿verdad? Sino que debemos de estar seguros de que podemos
realizar la revisión de una manera adecuada, de una manera profesional. Eh, por ejemplo, una empresa siempre les va a presentar su estado de situación financiera, su estado de resultados. Algunas les van a presentar sus flujos de efectivo. Muy pocas llevan las notas a los estados financieros y otras muy pocas llevan por aparte el estado de cambios en el patrimonio. Entonces, acá en Guatemala hay muy pocas empresas que manejan los 5 estados financieros básicos, pero siempre van a manejar los dos principales, ¿verdad? El estado de situación financiera y el estado de resultados. Entonces, nosotros debemos de asegurarnos que también sepamos evaluar estados financieros, ¿verdad? Porque no solo se trata de ir a pedir documentos, sino que esos documentos tienen una base, ¿verdad? Yo vi que en los estados financieros había una cuenta ahí que me pareció extraña, entonces pido documentación para ver si ellos tienen respaldado esta transacción, ¿verdad? Por ejemplo, compraron un terreno, pero el dinero vino de un préstamo, pero no está claro de a quién le prestaron el dinero, si al banco o si un socio prestó el dinero, etcétera. Pido documentación para revisar ese rubro en específico, ¿verdad? Pero son cuestiones que uno con la práctica y con la experiencia va intuyendo, ¿no? Ya cuando uno tiene más experiencia en las estructuraciones de los estados financieros, entonces ya puede identificar de por sí qué cuentas son las más relevantes y en qué cuentas me debo de enfocar dependiendo del tipo de auditoría que vaya a realizar. El punto 2 aquí nos habla de revisiones. ¿Qué es una revisión? Una revisión es un trabajo de aseguramiento menos profundo que una auditoría. ¿Sí? El trabajo de auditoría y el trabajo de revisión es diferente. Una auditoría va mucho más allá, tiene un alcance más profundo. La revisión no. Digamos que en la revisión se ven generalidades. Entonces, este es un trabajo menos profundo que una auditoría y que nos proporciona una seguridad limitada. ¿Sí? Cuando hacemos un trabajo de revisión, tenemos una seguridad limitada, no razonable, limitada. ¿Por qué? Porque no vamos a tener acceso a toda la información. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Cuando hacemos una revisión, tenemos una seguridad que limitada. ¿Sí? Cuando hacemos una auditoría, podemos tener una seguridad razonable. Por favor, eso apúntenlo porque también puede ser parte de la evaluación. Entonces, en el caso de la revisión, aquí el auditor no prueba todo, no hace todas las pruebas necesarias, sino que únicamente aplica procedimientos analíticos, únicamente hace indagaciones, ¿sí? Por ejemplo, a mí me pueden contratar para la auditoría del rubro de caja y bancos, ¿verdad? Por ponerlo de un lado. Y después también me pueden contratar para hacer la revisión del rubro de caja y bancos. Entonces yo no voy a aplicar las mismas pruebas, ¿ya? Por ejemplo, en una revisión puede que yo no haga un arqueo de caja, sino que únicamente pida los documentos donde el fondo está autorizado. ¿Me explico? En cambio, en la auditoría, sí, lo primero que debo de hacer es un arqueo de caja, el conteo del efectivo y la revisión de las facturas. ¿Me explico? ¿Estamos claros ahí? ¿Entendimos el ejemplo? ¿Sí? Ok. Por ejemplo, ¿en qué casos se hace un trabajo de revisión? Por ejemplo, cuando la empresa necesita un informe rápido para un banco, para solicitar un préstamo. Necesita un informe rápido para uno de los socios que está solicitando información o un informe rápido para un inversionista porque se necesita financiar. Entonces se realiza una revisión, no una auditoría completa, únicamente para los fines que le interesa a la empresa, ¿verdad? Ahí sí nos vamos a enfocar en quién va a ser el usuario final de esa información para poder aplicar los procesos analíticos correspondientes, ¿verdad? Porque si es para un inversionista, no voy a aplicar los mismos procesos que para un socio. ¿Por qué? Porque buscan cuestiones diferentes. ¿Sí? Un socio busca un respaldo más o menos sólido para saber que su inversión va a estar segura. Y un socio necesita ver cómo va las utilidades de su negocio, o si está perdiendo dinero, si no está perdiendo dinero, cómo está funcionando administrativamente, entre otros. Un banco necesita
conocer la liquidez que tiene la empresa para poder brindarles financiamiento. Porque si la empresa, el banco determina que no puede pagar, no les dan el financiamiento, ¿ya? Entonces, son cuestiones que son rápidas, que no llevan mucho tiempo. Por ejemplo, una auditoría nos podemos tardar un año completo, 6 meses, 3 meses, dependiendo de la profundidad del análisis, pero para un trabajo de revisión pueden ser un mes hasta 3 meses en algunos casos. Entonces, no es un tiempo muy extenso en el trabajo de revisión. Pero también depende del uso de la información, ¿verdad? Entonces puede ser una revisión que nos lleve bastante tiempo, pero no va a ser un análisis demasiado profundo. Ok. Luego tenemos también los trabajos de aseguramiento. Permítanme, es que me salió aquí una alerta. Listo. Ok, tenemos los trabajos de aseguramiento. ¿Qué significa aseguramiento? El aseguramiento es un servicio profesional donde el contador o el auditor incrementa la confianza de los usuarios sobre determinada información que no siempre es financiera, ¿sí? Por eso la palabra asegurarnos, para asegurarme de algo, de que algo está bien. ¿Qué puede asegurarse? Información financiera prospectiva, cumplimiento de políticas contables, indicadores de gestión, por ejemplo, los famosos KPIs. Ahí podemos evaluar los KPIs. ¿Saben qué son los KPIs? ¿Conocemos qué son los No, KPIs? licenciado. No, los KPIs son índices de rendimiento que se pueden aplicar a toda la empresa. Yo le puedo aplicar índices de rendimiento a mis colaboradores, ¿sí? Ojo, ojo acá, porque aquí tenemos que aplicar ya también la administración. Yo ya no le llamo empleados o mis trabajadores, ya son colaboradores. ¿Me explico? Sí, esto es por mantener un ambiente de control. Déjenme que alguien me está pidiendo acceso. Ahí estamos. Ok, entonces, puedo aplicar indicadores de rendimiento en mis colaboradores, indicadores de rendimiento o de qué tan eficaz o qué tan eficiente es mi proceso productivo, por ejemplo. Si yo fabrico pelotas, ¿en cuánto tiempo fabrico una pelota? Entonces establezco un tiempo límite en mi KPI y si yo me paso ese tiempo, entonces soy deficiente o tengo que aplicar medidas para ajustarlo. ¿Me explico? Pero esos índices me van dando información importante para yo poder ir mejorando mis procesos en todo sentido, en cualquier tipo de recurso humano, financiero, material, tecnológico, en todo. Lo podemos aplicar en todo. Y también nos podemos asegurar o podemos asegurarnos de procesos internos, políticas internas de la empresa, procesos administrativos, procesos operativos, ¿sí? Un auditor revisa si, por ejemplo, los indicadores de desempeño reportados por la empresa son confiables, ¿verdad? ¿Qué tan, qué tan formales son los indicadores que yo establezco con mis colaboradores, por ejemplo? En mi caso, por ejemplo, yo establezco un índice de tiempo límite para el ingreso de una factura de ventas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como se maneja mucho volumen cuando uno presta un servicio de outsourcing de contabilidad, se genera mucho volumen de facturas dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces, se establece un tiempo, en mi caso, establezco un tiempo mínimo para el ingreso de una factura tomando consideraciones clave, que si tiene que ingresar el número de serie, el número del documento, eh, hay que hacer la división, la clasificación del IVA, aunque los sistemas ya hacen esa distribución. Si es una factura de combustible, pues que haga la distribución del IDP y del IVA y el valor sin el IVA, etcétera. ¿Sí? Y luego otro tiempo para la aplicación del pago de la factura u otros registros que haya que realizar. Entonces, ahí yo puedo aplicar indicadores. Entonces,
qué tan formales o qué tan reales o qué tan bien están ejecutados mis indicadores o si son aplicables o no para el proceso en lo que los estoy haciendo, ¿sí? A veces yo puedo decir, bueno, yo apliqué tal indicador a mis colaboradores, pero quizás ese indicador no era aplicable para colaboradores, sino que era para producción, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve un trabajo de aseguramiento. También nos ayuda a poder realizar un informe de sostenibilidad, por ejemplo, que refleje la realidad de la empresa. ¿A qué me refiero con sostenibilidad? Acá hay normas de medio ambiente, el ambiente de control de la empresa, eh, la seguridad industrial, cómo se están relacionando los colaboradores, qué tal está el ambiente entre los colaboradores, porque también gestionar un grupo de personas es bastante complicado, ¿verdad? Es bastante complejo. Los que trabajan recursos humanos a veces también tienen sus deficiencias, ¿verdad? Entonces, es un conjunto de muchas cosas y es un trabajo muy complejo. Entonces, como auditores, aunque no seamos administradores, debemos de saber también manejo de recurso humano porque a veces también evaluamos eso, ¿sí? A veces únicamente vamos a evaluar el control interno y dentro de los controles internos un gran porcentaje es el ambiente de control, que es un componente del control interno. Si ustedes leen las normas ISO, COSO, perdón, van a encontrar que ese es un componente de control interno que tiene que ver con las personas, el ambiente de control, las condiciones estructurales en las que está la empresa, ¿verdad? Si yo tengo las condiciones óptimas para mis colaboradores, si tienen su computador, si tiene internet, si tiene hojas para imprimir, si tiene activo su correo electrónico, si tiene accesos a los sistemas, si tiene su periodo de almuerzo como corresponde, qué incentivos puede tener la empresa para poder motivar al colaborador. Entonces, cómo se manejan los conflictos entre colaboradores, porque es una realidad, ¿no? Y ahorita, si a cualquier empresa que ustedes vayan, siempre va a haber algún conflicto, siempre se hacen grupitos, entonces, ¿cómo la empresa maneja esas situaciones, verdad? Entonces, para eso también pido un trabajo de aseguramiento para revisar el trabajo que está haciendo recursos humanos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta el momento? Entonces, un trabajo de aseguramiento no es una auditoría financiera, ¿sí? Solo es un aseguramiento de procesos. Por último, acá nos habla de servicios relacionados. ¿Qué son los servicios relacionados o servicios convenidos? Acá en los servicios relacionados o los servicios convenidos no se emite una opinión. Eso es muy, muy importante. No se emite una opinión porque no va a ser una opinión objetiva. Acá lo que se hace es que se aplican procedimientos previamente acordados con el cliente. Entonces acá se limita un poco el tema de nuestra objetividad y nuestra independencia. ¿Por qué? Porque el cliente me dice qué es lo que necesita. ¿Sí? Nosotros no decidimos qué pruebas aplicar. Entonces el cliente me dice, ok, yo necesito una auditoría de caja de bancos, pero yo quiero que le haga una entrevista al encargado, quiero que le haga un arqueo, quiero que revise cierta cantidad de facturas o revise las facturas de tal proveedor, entre otros, ¿verdad? Entonces el cliente me va especificando qué es lo que él necesita, ¿sí? Y en función a eso aplicamos los procedimientos, pero no vamos a emitir una opinión al respecto porque nuestra independencia se ve comprometida. Entonces acá únicamente vamos a informar sobre los resultados o de nuestras conclusiones acerca del trabajo de revisión que se vaya a realizar. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Únicamente vamos a informar lo que encontramos, ¿sí? No vamos a opinar sobre ellos. No vamos a decir está bien, está mal, esto da una razonabilidad, porque esto ni siquiera da una razonabilidad limitada, ¿sí? Entonces, únicamente vamos a indicar, bueno, encontramos esto y ustedes ya aplican las medidas que consideren necesarias. ¿Estamos claros acá?
Por ejemplo, aquí el cliente nos solicita verificar únicamente los inventarios y nada más, únicamente inventarios. Nos pide hacer una verificación física de los inventarios, nos pide revisar los CARDEX, las entradas, las salidas, evaluar la metodología de evaluación de su inventario. Entonces ya son cosas muy concretas, ¿verdad? Por las cuales no vamos a emitir una opinión, sino que solo vamos a informar sobre lo que encontramos. Ah, perdón. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Vamos claros, jóvenes? ¿Van conmigo? También me puede decir el cliente, revíseme los pagos a los proveedores y únicamente eso es lo que necesito, ¿verdad? Entonces ya me está diciendo qué debo de hacer, ¿verdad? Entonces ahí yo pierdo un poquito de independencia porque yo no decido en qué me voy a enfocar. ¿Sí, Noé? Gracias, Lick. Buena tarde. Buenas Por tardes. ejemplo, Lick, si en estas revisiones uno encontrar alguna alteración de documentos o de cifras, ¿cómo se podría proceder? Pues ahí más prácticamente nosotros tenemos las manos atadas, únicamente lo podemos informar y ahí la administración decide qué realizar. ¿Verdad? Ya si dentro del convenio ellos nos solicitan una recomendación es diferente, pero queda en el contrato antes de empezar a realizar el trabajo. ¿Sí? Si nosotros hacemos Gracias. una auditoría financiera o una auditoría administrativa, operativa, pero que sea auditoría, ahí sí nosotros vamos a opinar sobre eso que estamos encontrando. Y si es muy relevante, por ejemplo, digamos que encontramos que un trabajador le robó a la empresa y que es un valor significativo y que incluso creó una metodología, falsificó documentos y demás, incluso nosotros hasta podemos poner denuncia. ¿Verdad? Pero primero se habla con el cliente. Mire, encontramos esta situación cuando se presenta el informe, ¿verdad? Se hace una reunión con el cliente, se le presenta todo el trabajo que se realizó, se hicieron estas pruebas, se planificó de esta forma, nuestros objetivos eran estos, nuestro alcance fue este, se aplicaron ciertas pruebas y se encontró XXXX cosa, ¿verdad? Entonces, estas son las recomendaciones que nosotros le podemos dar. Primero, pues despedir al colaborador porque hay causa justificada, hay evidencias, hay pruebas. Segundo, si ustedes quieren, pueden poner una demanda penal por robo o por malversación de fondos, etcétera. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero ya es un trabajo más profundo, ¿sí? En cambio, en un servicio convenido, nosotros no podemos hacer eso. Ya queda totalmente en la cancha de la administración. ¿Estamos claros ahí? ¿Resuelvo ahí su duda, Noé? Sí, gracias, Lick. Ok, perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Estamos claros los demás? Sí, Rodrigo. Entonces quiere decir que tanto el cliente como el auditor, ambos pueden poner una demanda, como usted lo indicó, si se encuentra. Por ejemplo, ahí depende, porque por ejemplo, nosotros, si nosotros detectamos que el cliente también sabe de la situación, entonces ahí sí nosotros podríamos aplicar la demanda, porque si no, nosotros caeríamos como cómplices cuando lo descubran, ¿ya? Entonces, si nosotros encontramos, por ejemplo, un fraude que se está cometiendo y el cliente no tiene conocimiento de eso, ¿sí? El dueño de la empresa o los socios no tienen conocimiento, sino que los colaboradores son los que intencionalmente están cometiendo un fraude, entonces nuestra labor es informar y recomendar, ¿sí? Dentro de nuestro informe queda. Y es decisión de la administración. Siempre va a ser decisión de la administración. Ahora, si yo identifico y detecto y tengo evidencia, porque eso es muy importante, si yo tengo evidencia suficiente y adecuada, ojo, suficiente y adecuada, que me indique que el cliente también está participando y sabe y está usando su estructura económica para cometer un fraude, entonces ahí sí ya me compromete de cierta manera. ¿Por qué? Porque yo voy a emitir una opinión sobre sus estados financieros. Entonces, si yo detecto, hablo con el cliente, mire, tengo esta y esta y esta evidencia, se está haciendo esto y esto y esto, entonces lo que a mí corresponde es poner una denuncia. Ok. Si no queremos, digamos, meternos en tantos problemas, lo que podemos hacer es abstenernos de opinar.
Que significa que no vamos a decir que hicimos la revisión, pero que nos vamos a abstener de emitir una opinión al respecto. ¿Sí? ¿Por qué? Por X y X situación, ¿verdad? Tampoco podemos revelar información confidencial, pero al abstenernos de opinar, en caso nos llame un juez, por ejemplo, descubran el caso y llegan a un juicio y demás, y nos llama un juez a declarar, nosotros nos tenemos nuestro respaldo en nuestro informe que nosotros detectamos esa información y nos abstuvimos de opinar para no formar parte de, ¿ya? Y hasta ese momento, con una orden judicial, podemos revelar información confidencial. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Yoli, Adelante. por ejemplo, el informe que se emite al final de la revisión sobre los hallazgos que se tuvieron, por ejemplo, sobre la detección de estos que tal vez alteraron algunos documentos o algún robo dentro de la empresa, ¿se basa sobre alguna normativa o alguna ley? ¿Y qué número? Bueno, específicamente, ahorita no tengo en mente artículos y demás, pero sí podemos basarnos bajo el Código Penal o el Código Civil, dependiendo del tipo de gravedad. Pero, por ejemplo, las firmas siempre van acompañadas de algún integrante abogado. Entonces, los abogados son los que se encargan de la parte contenciosa o de la parte de litigio y demás. Pero sí podemos tomar medidas al respecto. Normativa como tal, únicamente, por ejemplo, como normativa interna de la firma. La firma puede tener dentro de sus políticas, si determina ciertas situaciones, bueno, actuar de esta manera, de manera legal, ya sea en contra del cliente o en contra de personas que puedan dañar su reputación, ¿verdad? Entonces, pero en la mayoría de casos, en temas legales, si es del trabajador hacia la empresa donde nosotros estamos evaluando, siempre va a quedar en manos de la administración. Ellos con su departamento legal son los que se encargan de evaluar la situación y de evaluar las recomendaciones que hace la auditoría. Pero si investigamos, por ejemplo, qué delito podría ser el que se está cometiendo, ¿verdad? Si aplica o si se tipifica como delito, ¿verdad? Pero ya el abogado es el que dice, bueno, esto sería una demanda penal o sería una demanda civil, o no nos conviene meternos a un juicio, sino que únicamente sanciones administrativas, porque tal vez no fue tan grave para ellos de manera legal, ¿verdad? O podría ser un despido de manera justificada porque hay evidencia de que se está cometiendo una ilegalidad, para que la empresa no pueda tener problemas después en el Ministerio de Trabajo. Entonces, como tal, lo del tema legal se encarga los abogados. Nosotros lo podemos recomendar, pero al final la asesoría legal del cliente o de la firma es la que les da concretamente qué tipo de delito, si se tipifica como delito o si no se tipifica como delito, porque como hay varios criterios que se deben de cumplir para que sea un delito, ¿verdad? Entonces yo no le podría decir, bueno, vamos a aplicar este artículo porque se está haciendo tal situación, porque no sería, digamos, lo recomendable para el auditor, porque no es su función, ¿sí? Nuestra función es detectar que hubo un error, que se está cometiendo cierta situación, y mire, yo le recomiendo que lo denuncie, ¿verdad? Porque esto puede ser tal delito, pero revíselo con su departamento legal, ¿verdad? Para ver si les conviene ir a una demanda o no, porque también la empresa tiene que ver si tiene los recursos para a establecer una demanda, porque una demanda no es barata, ¿verdad? Dependiendo del tipo de situación que se dé. Entonces, también tiene que evaluar eso, si puede ir a juicio. Puede que el empleado tal vez no tenga los recursos para que lo demanden, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, también ahí depende mucho de lo que les recomiende el área legal o de lo que quiera hacer el cliente. ¿Me explico? No sé si ahí resuelvo su duda, Noé. Gracias, Lick. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Ok. Entonces aquí la clave es que no todo trabajo del contador público va a ser una auditoría,
¿sí? Los pronunciamientos nos van a regular distintos niveles y distintos tipos de servicios, ¿sí? Entonces, los pronunciamientos de auditoría existen para proteger al usuario de la información y para respaldar la credibilidad del profesional que va a realizar el trabajo. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Todo claro? Ok. Ahora vamos a conocer los tipos de pronunciamientos. Dentro de los tipos de pronunciamientos tenemos 3 que considero que son los más importantes. Las auditorías y revisiones financieras, otros compromisos de aseguramiento y servicios afines. Entonces, dentro de las auditorías y revisiones financieras, acá se evalúan los estados financieros, ¿verdad? Porque su nombre acá nos lo dice que son revisiones financieras, ¿sí? Auditorías y revisiones. Recordemos, auditoría va más allá y la revisión son generalidades, pero se puede hacer de manera financiera también una revisión. Pero son 2 cosas diferentes, por favor, eso tengámoslo claro. La auditoría es una cosa y la revisión es otra. Acá también se aplican normas internacionales de auditoría y acá se puede buscar razonabilidad y confiabilidad de la información. Para una auditoría vamos a buscar razonabilidad de las cifras. Y aquí vamos a tener, si es financiera, vamos a tener una razonabilidad limitada. Entonces, este tipo de pronunciamientos regula los trabajos cuyo objetivo principal es emitir una opinión profesional sobre los estados financieros de una entidad. ¿Sí? Esto para las auditorías, porque recuerden que para las revisiones no emitimos una opinión, emitimos un informe. Entonces, en una auditoría financiera, el auditor vamos a obtener seguridad razonable, lo que significa que aunque revisemos el 100% de las operaciones, aplicamos procedimientos suficientes para concluir que los estados financieros no contienen errores materiales. ¿Sí? Ojo con los términos que estoy utilizando. No contenemos errores materiales. Aplicamos procedimientos suficientes para concluir o para definir que los estados financieros no contienen errores materiales. ¿Qué significa? Que las cifras pues, se presentan de manera razonable y que los valores presentados pues, no tienen variaciones significativas. A pesar de que revisamos el 100%, esto no significa que todo esté bien al 100%. Pero en su gran porcentaje, sí. Y por eso se da la seguridad razonable. ¿Ya? No significa que no tengan ningún error. Porque somos humanos, se nos puede pasar alguna situación o desde la planeación nosotros establecemos un margen, un porcentaje de tolerancia al error, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer una auditoría y yo desde la planificación yo establecí que únicamente voy a proponer ajustes de 100,000 quetzales en adelante. Si a mí me viene un error por 99,999.99, no voy a proponer un ajuste porque está bajo, aunque sea por 1 centavo, de mi error tolerable. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? Entonces yo establezco, eso se llama establecer un nivel de materialidad. ¿Sí? Porque yo voy a establecer a partir de qué monto, dependiendo de lo que vaya a revisar, voy a proponer ajustes. Voy a recomendarle al cliente, bueno, miren, hagan esta reclasificación por 100,000 quetzales. No se registró una factura por 100,000 quetzales o varias facturas que suman un valor de 100,000 quetzales. No se registró un ingreso al banco por 100,000 quetzales, ¿verdad? Pero ahí depende de la materialidad que establezca el auditor y eso se hace a través de un análisis de los estados financieros, ¿verdad? Para saber qué rubro es el más significativo. ¿Por qué? Porque podemos establecer materialidad sobre el porcentaje de activos, por ejemplo, o podemos establecer un porcentaje sobre los activos. O si la utilidad es mayor que los activos, entonces para mí el error de tolerancia lo voy a establecer con base en las utilidades. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? Entonces ahí va a depender de qué es más significativo en los estados financieros, si mis utilidades o si mis activos, ¿verdad? ¿Por qué no sobre los pasivos? ¿Por qué no estableceríamos un error tolerable sobre los pasivos?
Porque los pasivos son deudas, son obligaciones. En cambio, los activos es algo que me pertenece o que yo tengo derecho de, ¿ya? Entonces es más factible establecer un error tolerable sobre algo que le pertenece a la empresa que sobre una obligación que tenga con un tercero o una deuda que tenga, ¿verdad? No es lógico. ¿Me explico? Entonces, o establecemos una materialidad sobre activos, por lo general se hace sobre los activos no corrientes o sobre la totalidad de los activos, considerando corrientes y no corrientes, o si es mayor la utilidad o las ganancias no distribuidas, ¿sí? Dependiendo. Por lo general, la mayoría de empresas se hace sobre los activos porque es lo que más tienen, ¿verdad? Hay pocas empresas que no tienen tanto activo, pero sí tienen mucha utilidad. Por ejemplo, las empresas digitales, ¿verdad? Que no necesitan tener mucho activo físico para poder funcionar o para poder obtener utilidades. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? Ok. Entonces, en una revisión el nivel de seguridad va a ser limitado, ¿sí? Porque no se van a aplicar procedimientos, perdón, porque se aplican menos procedimientos, no son tan extensos y principalmente son consultas y análisis de información que se solicita. Entonces, cuando una empresa solicita un informe para presentar a los bancos, a los inversionistas o a los socios, normalmente se requiere una auditoría financiera realizada bajo NIAS, ¿sí? Si lo que estamos buscando es un financiamiento o un apalancamiento. ¿Qué significa eso? Que yo a estas personas que les voy a presentar la información, se las voy a presentar porque yo necesito más recursos para poder funcionar. A un banco le voy a pedir un préstamo, a un inversionista pues me va a dar su capital, ¿verdad? Para poder seguir operando y obviamente él va a tener una ganancia de eso, o a los socios para que incrementen el capital de la empresa para operatividad de la misma. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok. En los otros compromisos de aseguramiento, acá no siempre se va a enfocar en los estados financieros. Acá vamos a evaluar procesos, información, vamos a evaluar cumplimiento. Acá lo que vamos a hacer es vamos a brindar confianza a terceros, ¿sí? ¿A qué me refiero con terceros? A personas que no están dentro de la empresa, como los socios, porque hay socios que solo son socios capitalistas. ¿Qué significa eso? Que solo aportan el capital y esperan su utilidad. No participan ni en la administración, ni en la operación, ni en el control de la empresa. Únicamente se reúnen cuando es la asamblea de accionistas para la distribución de sus dividendos o de sus utilidades. ¿Estamos claros acá? O pueden ser inversionistas, ¿ya? Que no necesariamente están vinculados todavía a la empresa. Ahora, aquí se incluyen trabajos donde el auditor o el profesional independiente va a proporcionar un nivel de seguridad sobre información distinta a los estados financieros tradicionales. Estos compromisos lo que hacen es buscar reducir el riesgo de información incorrecta para los usuarios. Aunque el objeto de evaluación puede que varíe, por ejemplo, indicadores de desempeño, controles internos, cumplimiento de normas, cumplimiento tributario, entre otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un informe que nos asegure que una empresa cumple con criterios, con ciertos indicadores financieros o con requisitos contractuales específicos que entran en cierta categoría, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, que la empresa tenga un buen índice de liquidez, ¿sí? Ese es un trabajo de aseguramiento, ¿verdad? Que la empresa tenga un buen nivel de endeudamiento. Ese es un trabajo de aseguramiento. ¿Por qué? Porque para el nivel de endeudamiento no necesitamos profundizar, únicamente necesitamos tener los estados financieros actualizados para aplicar lo que se llama razones financieras, ¿sí? Entonces, las razones financieras básicamente son fórmulas matemáticas en las que nosotros tomamos información de los estados financieros para poder determinar esos índices, ¿sí? Y poder indicar o informar que, bueno, el índice de liquidez está algo bajo o está alto o está bien, está estable. Se considera que aquí en un periodo de 1 año o 2 años, pues se considera que se va a mantener
o que se puede elevar cierto porcentaje. Me explico, no estamos dando razonabilidad, ¿sí? Solo estamos informando sobre que la empresa está bien, está más o menos o está mal. Y ya. ¿Estamos claros? Ok. Los servicios afines. Acá en los servicios afines acá no vamos a proporcionar un aseguramiento. Acá proporcionamos apoyo técnico y apoyo profesional. Acá no emitimos una opinión. Esto va amarrado de los servicios convenidos. Entonces, acá los servicios afines son trabajos profesionales relacionados con la contabilidad y en algunos casos con la auditoría, pero no generan seguridad y tampoco generan una opinión independiente. En estos casos, el contador o el auditor asiste a la entidad, pero la responsabilidad de la información sigue siendo de la administración. Por ejemplo, una compilación de estados financieros únicamente para estructurarlos y nada más. Ahí no es un trabajo de revisión. Los procedimientos previamente convenidos, lo que el cliente me diga que necesita, o alguna asesoría contable o alguna asesoría financiera específica. ¿Como cuál? Por ejemplo, en el caso financiero, la empresa me contrató para ver en dónde puede invertir su dinero. Tienen cierta utilidad que no la quieren invertir en su empresa, sino que la quieren invertir en otro lado. Entonces contratan al contador o al auditor para que les haga un trabajo de decirles, miren, este dinero lo pueden invertir acá porque es más seguro, tiene mejor índices de rendimiento a largo plazo, etcétera, ¿no? Y en la asesoría contable, pues ahí sí ya tiene que ver con registros, ¿verdad? Mire, tenemos esta situación de que el cliente no nos ha pagado, está muy moroso y es una cuenta muy grande. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero pues tenemos la cuenta incobrable, tienen una provisión o no tienen provisión, revisar si tienen provisión. Entonces ahí es una asesoría contable más que una asesoría financiera o de auditoría. ¿Me explico? ¿Me explico con esto? ¿Estamos claros? Si alguien no va entendiendo, por favor, puede preguntar, ¿sí? Ok, entonces acá es importante que nosotros entendamos que no todos los trabajos del auditor son auditorías. Nosotros podemos aplicar diferentes tipos de servicios profesionales. Entonces acá el punto clave es que no todos los pronunciamientos del CNIAA implican emitir una opinión. Algunos brindan seguridad, algunos otros solo apoyo profesional, pero todos deben de seguir normas técnicas y claras. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tipo de normas? Este comité o este consejo tiene circulares, tiene algunas comunicaciones que a veces envían información a los correos electrónicos cuando uno se suscribe de ciertas actualizaciones a la normativa o de que van a anunciar la aplicación de una nueva norma. Tienen directrices y tienen dictámenes, ¿sí? Estos son solo algunos de los tipos de pronunciamientos que a nosotros nos pueden servir como guía o como normativa. Ok. ¿Qué hora es? Ustedes, la 1:03. Ok, vamos bien. Ahora vamos a entrar ya específicamente a ver lo que es normas internacionales de auditoría. Ahorita vamos a ver unas cuantas generalidades, pero ya más adelante vamos a empezar a ver normas en específico. Entonces, dentro de las normas internacionales de auditoría, primero las normas internacionales de auditoría son un conjunto de normas profesionales emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, que es el organismo técnico que forma parte del IFAC, y su objetivo principal es establecer cómo debe planificarse la auditoría, cómo debe ejecutarse y cómo debe de concluirse una auditoría de estados financieros. Esto con el fin de garantizar el trabajo del auditor para que sea uniforme, de calidad, confiable, sin importar el país donde se
realice. ¿Sí? Entonces, ¿qué regulan las NIAs? Las NIAs regulan específicamente las auditorías de estados financieros, el comportamiento del profesional o del auditor, los procedimientos de auditoría que deben aplicarse y la forma correcta de emitir un informe o un dictamen de auditoría, ¿sí? Acá, por ejemplo, cuando hablamos de procedimientos de auditoría, la norma me dice algunos procedimientos, ¿sí? Pero la norma no me define, por ejemplo, debe de aplicar estos 5 procedimientos fijos para evaluar propiedad, planta y equipo. Estos otros 5 procedimientos los debe de aplicar para evaluar caja y bancos. Estos 5 procedimientos los debe aplicar para evaluar cuentas por cobrar. No, la NIA no me da específicamente qué procedimientos. Esos procedimientos los establece el socio director encargado del trabajo de auditoría que forma parte de la firma. ¿Y cómo se establecen esos procedimientos? Con base a la experiencia, ¿sí? Y con base también a la lógica contable y a la planificación y conocimiento del entorno de la empresa que se va a evaluar. Entonces, por ejemplo, yo les podría decir que una prueba fija para caja, por ejemplo, el arqueo. El arqueo es lo primero que se tiene que realizar. ¿Y cómo se realiza un arqueo adecuadamente? Por ejemplo, lo que yo recomiendo, otros profesionales lo pueden hacer de otra manera, pero como yo lo recomiendo es de que el mismo encargado de la caja cuente el efectivo en presencia del auditor. ¿Por qué? Porque así el auditor no toca el efectivo, entonces no hay posibilidad alguna de que diga, bueno, el auditor quitó un billete y por eso me puso ahí que estaba incompleto. ¿Me explico? Porque sucede, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos curamos en salud? Ok, bueno, usted encargado, por favor, inicie el conteo del efectivo y vamos llenando la forma ahí en acompañamiento con la auditoría, ¿ya? Entonces, es una forma. Y se hace un papel de trabajo relacionado a eso y el responsable de la caja le firma que está de acuerdo con la revisión que se realizó. Si existe una diferencia, pues ahí mismo se encontró. Él la encontró porque él o ella encontró hizo el conteo del efectivo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros nos aseguramos de que no piensen de que nosotros somos los que queremos encontrar un error, sino que el error existió y ellos mismos lo encontraron, lo detectaron. Y nosotros lo reportamos, lo documentamos, ¿verdad? ¿Estamos claros acá? ¿Sí? Entonces acá la norma me dice cómo aplicar un procedimiento, en qué momentos poder aplicar un procedimiento, qué alcance puede tener un procedimiento, pero no me indica específicamente el procedimiento que yo debo aplicar. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener claro. El procedimiento yo lo defino como auditor por la experiencia, en función al rubro que voy a evaluar, ¿verdad? En función al alcance que quiero tener. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? Ok. Entonces, la auditoría, las NIAs me regulan la auditoría de los estados financieros, el comportamiento profesional, los procedimientos de auditoría que se deben aplicar, la forma correcta de emitir un dictamen o un informe. Ok. Pero, ¿qué definen las NIAs? Las NIAs definen las responsabilidades del auditor, que esta es una parte esencial que siempre va a ir en el dictamen de la auditoría. En el dictamen nosotros siempre vamos a definir cuáles son las responsabilidades que como auditores tenemos con la auditoría de los estados financieros. También nos definen las responsabilidades de la administración de la empresa en función a la elaboración de los estados financieros. Básicamente, nosotros indicamos en nuestra responsabilidad que nosotros no elaboramos estados financieros. Nosotros no somos los responsables de la elaboración de los estados financieros. En conclusión, y en el apartado de la responsabilidad de la administración, indicamos que ellos son los responsables del registro y la elaboración de los estados financieros. ¿Por qué?
porque siempre hay que dejarlo claro, ¿sí? Nosotros no elaboramos estados financieros. ¿Por qué? Porque algunos clientes confunden eso, que al finalizar todo el proceso de la auditoría nosotros le vamos a hacer sus estados financieros de manera correcta, y no, nosotros no le vamos a elaborar sus estados financieros. Ese podría ser otro trabajo, pero nosotros ya no podríamos participar de esa elaboración porque nosotros hicimos la evaluación. ¿Me explico? Entonces, si yo evalúo, no hago. ¿Ya? Si yo hago, no evalúo. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede haber un conflicto de intereses. Si yo evalué con tal de que me sigan dando trabajo, yo puedo hacer los estados financieros de cierta forma para que queden muy bien. ¿Sí? Entonces se compromete el trabajo. ¿Sí? No es ético. ¿Hay empresas que lo hacen? Puede que sí, ¿verdad? Pero no es recomendable. ¿Se puede hacer? Sí, pero no es lo mejor. ¿Ya? ¿Nos queremos curar en salud? Si evaluamos, no hacemos estados financieros. Si hacemos estados financieros, no evaluamos esos estados financieros. ¿Sí? Entonces, nosotros delimitamos esas responsabilidades. Yo le digo en mi informe, yo no hago estados financieros. Eso lo hace la administración. Y todo lo que diga en los estados financieros es responsabilidad de la administración. Si ellos están mintiendo o están falsificando información, están poniendo información que no es en sus estados financieros, es responsabilidad de la administración, no del auditor. Porque el auditor únicamente está revisando un trabajo ya hecho. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? También, ¿qué nos definen las NIAS? Los procedimientos mínimos que el auditor debe aplicar para obtener evidencia suficiente y adecuada. Eso sí me lo dice las NIAS. ¿De qué manera? ¿En qué momento? Y cuáles son las definiciones de suficiente y adecuado. Recordemos que suficiente se refiere a la cantidad y adecuado se refiere a la calidad. ¿Sí? Esto es muy importante. Como les dije al inicio del curso, en la suficiencia, entre mayor cantidad de pruebas no significa que va a ser de calidad. Yo puedo tener un solo documento que a mí me valide todo mi trabajo, ¿ya? O un cierto conjunto de documentos pequeño que a mí me valide todo el proceso que yo realicé. O puedo tener un paquetón, puedo tener miles de leyes, miles de documentos que al final pues no voy a lograr nada, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de eficientar el proceso de recolección de evidencia. Y las NIAs, hay una NIA específica para el tema de la evidencia que nos ayuda a decir, a darnos conceptos básicos de cómo poder documentarnos. Pero al final también el auditor, bajo su criterio y experiencia, ya pide cierta documentación, ¿verdad? Ya pide contratos, ya pide revisar las conciliaciones, los estados de cuenta, ya pide convenios, el documento donde están las políticas contables, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Ok. Ahora, cuando me preguntan qué significa que busquen una opinión razonable, ¿qué respondo? Con base en las NIAs, ¿sí? Cuando las NIAs indican que el auditor debe emitir una opinión razonable, significa que el auditor no garantiza que los estados financieros sean perfectos. ¿Sí? Esto lo hemos repetido varias veces. Razonabilidad no significa que todo está al 100%. ¿Sí? Pero hay una relatividad que nos puede indicar a nosotros que está bien. ¿Ya? Que los errores que pueden existir no afectan la razonabilidad de los estados financieros. También cuando nos dice que busquemos una opinión razonable, también nos dice que garantiza que estén libres de errores materiales importantes. ¿Sí? Y que la conclusión se va a basar en evidencia suficiente y adecuada, no en suposiciones. Yo en el informe o en mis papeles de trabajo, yo no puedo decir, mire, yo creo que el señor se está robando el efectivo, ¿verdad? O el encargado de la caja chica está tomando prestado dinero. Yo no puedo decir eso. Si yo lo voy a decir, yo tengo que demostrar con pruebas que lo está haciendo, ¿ya? Algún cheque, algún depósito que se haya hecho a su cuenta. ¿Me explico? La diferencia encontrada en el efectivo, la declaración
del cuestionario de la entrevista que se hace del trabajador, donde él mismo dijo asumió su responsabilidad. Entonces, hasta ahí yo puedo decir, él lo hizo, ¿sí? O está sucediendo esto. Yo no puedo decir, yo creo, yo pienso que tal vez podría ser de... No, nosotros tenemos que estar seguros, perdón, de lo que estamos hablando. ¿Estamos claros acá? Entonces, acá es donde nosotros conectamos directamente con el concepto de razonabilidad, que no es de certeza absoluta, ¿sí? Ahora surge otra pregunta. ¿Cuándo se aplican las NIAs? ¿Sí? Las NIAs no se van a aplicar automáticamente, sino que se utilizan únicamente cuando han sido adoptadas oficialmente por el país o en el país, ¿sí? Una vez adoptadas las normativas, se convierten en el marco técnico obligatorio para la auditoría financiera. Ahora yo les pregunto, ¿Guatemala tiene adoptadas las NIAs para la elaboración de auditorías financieras? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Por qué? Eso ya lo vimos. ¿Se recuerdan? Gracias, Janet. ¿Por qué sí en Guatemala sí aplicamos las NIAs? ¿No se recuerdan? Disculpen ustedes porque se me está secando un poquito la garganta. ¿Nos recordamos? Si no nos recordamos, no tengan pena. ¿No? En Guatemala aplicamos las NIAs porque existe el Colegio de Profesionales de Contadores Públicos y Auditores. Y el colegio está afiliado al IFAC. Entonces, cuando una institución de un gremio profesional se afilia, en este caso al IFAC, entonces adopta automáticamente las normativas de estas instituciones, ¿sí? Ahora, las únicas que no adoptamos por default son las NIF, porque aquí en Guatemala y en la mayoría del mundo, pues tienen sus propias normativas en materia tributaria, ¿verdad? Entonces las NIF únicamente nos aplican en materia financiera, ¿sí? Entonces es diferente el tratamiento. Pero volviendo al tema de las NIAs las adoptamos en Guatemala básicamente porque el Colegio de Profesionales es afiliado o es miembro integrante de la IFAC y por ende tenemos ese aval internacional. Entonces, todas las auditorías que nosotros vayamos a realizar, debemos aplicar obligatoriamente las NIAs, ¿sí? Porque tenemos el respaldo del Colegio de Profesionales. Y ese es el marco normativo técnico obligatorio. ¿Estamos claros acá? Ok. Por ejemplo, si un auditor realiza la auditoría de una empresa que debe de presentar estados financieros auditados, que aquí en Guatemala es el caso de los contribuyentes especiales que tienen la obligación de presentar estados financieros auditados. Debe aplicar las NIAs para poder planificar su trabajo, debe aplicar las NIAs para poder evaluar los riesgos, debe obtener evidencia y luego emitir sus dictámenes, ¿sí? Entonces, aunque a mí la SAT me esté pidiendo el informe, va a ir con base a las normas internacionales de auditoría. Si no mal recuerdo, existe una resolución de la superintendencia donde ellos también avalan el uso de las normas internacionales de auditoría para sus revisiones, las que SAT realiza, y para las revisiones de auditores independientes. Entonces tenemos un aval de doble vía. Pero el más importante es el del colegio porque ellos son los que están vinculados con el IFAC. Ok, entonces acá el punto clave es que las NIAs básicamente son un mapa, son una hoja de ruta del auditor financiero que nos indica qué hacer, cómo hacerlo y cómo concluir nuestro trabajo de manera profesional. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿O ya se durmieron? Ok. Hablando más generalidades de las NIAs
las NIAs tienen varias secciones. Las NIAs generales se van a ver en la serie 200, que conforman de la NIA 200 a la 299, que de ese rango de normas nos van a establecer los principios básicos de la auditoría. Ahí vamos a ver los objetivos generales del auditor, vamos a ver las responsabilidades del auditor, vamos a ver algo que se llama escepticismo profesional, que cuando ustedes escuchan escepticismo profesional, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué creen que es el escepticismo profesional? O no sé si hay alguien que sepa qué es el escepticismo profesional. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué creen ustedes que es escepticismo profesional? Bueno, escepticismo parece como la palabra de excepcional, algo Ajá, así. Tiene que ok. estar bien hecho, ¿verdad? Ok, gracias, Gerson. ¿Alguien más? Como tener criterio. Ok, tener criterio, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Cuando nosotros hablamos de escepticismo profesional, en palabras simples, es que yo no voy a creer todas las afirmaciones que la administración me está diciendo. ¿Sí? O sea, yo no voy a confiar al 100% en todo lo que la administración me diga. ¿Ya? Por ejemplo, a mí la administración me está explicando cómo realizan el proceso de ingreso de inventarios. Ah, bueno, excelente. Pero yo voy a ir a comprobarlo. ¿Por qué? Porque no le creo. ¿Ya? ¿Me explico? Eso es escepticismo profesional en palabras simples. ¿Sí? Yo no voy a confiar ni creer al 100% todo lo que me diga la administración, sino que yo lo voy a evaluar y lo voy a comprobar y lo voy a documentar. ¿Estamos claros acá? Entendimos que es el escepticismo profesional. Cuando ustedes vean la norma, ahí van a ver que la norma la va a definir de manera técnica, pero para que entiendan todo ese tecnicismo, básicamente es eso. ¿Sí? También ahí vamos a ver el tema del juicio profesional, que ahí sí tiene que ver el tema del criterio, ¿verdad? El criterio independiente del auditor. Y vamos a ver temas de cumplimiento ético en la serie 200 o en la sección 200 de las NIAs, que comprende de la 200 a la 299. Entonces, ahí básicamente se va a definir qué es una auditoría y cuál es el rol del auditor, básicamente. De las NIAs, de la serie 300, de la NIA 300 a la 399, vamos a ver todo el tema de planeación. ¿Sí? Ahí vamos a ver planeación del trabajo, conocimiento del negocio, identificación de riesgos, la importancia relativa, que también se conoce como materialidad, es lo mismo. Y ahí el auditor decide qué revisar, cuánto revisar y dónde existe mayor riesgo. ¿Sí? Obviamente basado en las NIAs, porque solo nos da una guía, pero al final nosotros decidimos qué procesos vamos a realizar. Luego está la serie 400, que toda esa serie nos habla de control interno y de riesgos. ¿Sí? En versiones actuales integran ahí las NIAs 315 y las NIA 330, porque la NIA 315 nos habla de identificación del riesgo y la 330 nos habla de la respuesta a esos riesgos identificados. Entonces, en la serie 400 ahí vamos a evaluar control interno, vamos a ver identificación y valoración de riesgos y las respuestas del auditor a los riesgos valorados. Entonces ahí el auditor va a analizar si los controles de la empresa funcionan o no, básicamente. Luego está la sección 500 o la serie 500, que ahí habla de evidencia de auditoría, que está de la 500 a la 599 y ahí indica cómo obtener evidencia suficiente y adecuada. Incluye evidencia de auditoría, confirmaciones externas, técnicas de muestreo, procedimientos analíticos y algo que se llama hechos posteriores. Y ahí realmente, si nosotros no tenemos evidencia, no hay auditoría. ¿Sí? Sin evidencia no hay auditoría. Porque como les digo, nosotros no podemos decir, yo creo que esto está mal. No puedo decir eso. Yo tengo que demostrarlo con documentos, con evidencia. ¿Sí? ¿Estamos claros acá?
También tenemos la serie 600, que ahí nos habla, perdón, sobre el uso del trabajo de otros o de terceros, que está de la NIA 600 a la 699, que ahí lo que hace es regular el uso de otros auditores, ¿verdad? Y también nos habla del uso de otros profesionales expertos en lo que nosotros estamos evaluando, o auditorías de grupos empresariales. Por ejemplo, cuando me dice que el uso del trabajo de otros auditores, por ejemplo, yo me baso en el informe que hizo la firma anterior o que hizo el auditor anterior el año pasado, por ejemplo, y doy seguimiento a las recomendaciones, ¿sí? Y aparte hago mi propia evaluación, ¿me explico? El uso de expertos, por ejemplo, cuando yo estoy evaluando algo que no es de mi conocimiento general, por ejemplo, químicos, por ejemplo, yo no soy químico, entonces incluyo dentro de mi equipo de trabajo a un químico para que me explique cierta situación que yo necesite saber. Por ejemplo, si los costos de los químicos están bien, si los procesos que están realizando están bien, temas de seguridad industrial, etcétera. ¿Me explico? ¿Sí? O las auditorías de los grupos empresariales, para que todos, creo que todos están en contabilidad 4, en cuenta 4 conmigo. Eso es un grupo empresarial, las agencias y sucursales, matrices y subsidiarias, una matriz que tiene varias empresas. Entonces, cuando se hace el trabajo de un grupo, a eso se le llama grupo empresarial. Por ejemplo, ¿ustedes conocen a Corporación Multiinversiones? Es una empresa muy grande aquí en Guatemala, dueña de Campero, de Pollo Rey, de Toledo, es parte de Pepsi, es parte de Tigo, es parte de Molinos Modernos, etcétera. ¿Sí? Todo cuando se le hace auditoría a todo el grupo empresarial. O sea que vamos a ver los estados financieros consolidados y podemos ver los estados financieros individuales. ¿Sí? A eso se refiere cuando dice auditoría de grupos empresariales. O también se le puede decir consorcios empresariales. Entonces ahí se aplica cuando no todo el trabajo lo hace un solo auditor, sino que involucra más profesionales. En la serie 700 de la norma, ahí vamos a ver todo el tema de conclusiones y de dictamen, que lo compone de la NIA 700 a la 799, que ahí regula todo lo que es formación de la opinión del auditor, tipos de opinión, que está la opinión limpia, con salvedad, la opinión adversa o negativa y la abstención de opinión. Y también nos va a hablar de la estructura del informe de auditoría. Entonces ahí el auditor es donde comunica oficialmente su conclusión, ¿sí? También tenemos la serie 800, que ya nos habla de áreas especiales, que compone de la NIA 800 a la 899, que se aplican auditorías especiales, estados financieros con fines específicos. Por ejemplo, estados financieros para fines tributarios específicamente. Auditorías de componentes específicos. Yo solo quiero una auditoría de cuentas por cobrar y ya, únicamente. O algún informe especial, informes de control interno o informes acerca de la tributación de la empresa, cosas muy concretas. Entonces, acá realmente todas las auditorías, no todas las auditorías son tradicionales, siempre va a haber alguna variación, y cuando existen ese tipo de variaciones o de situaciones especiales, utilizamos la serie 800 de las NIAs para poder emitir nuestros informes. ¿Estamos claros acá? Acá únicamente les doy generalidades, ya más adelante pues vamos a adentrarnos a cada una de las normas para ir conociendo también allí generalidades de cada una de ellas. Entonces, básicamente, para que podamos resumir todo lo que acabamos de hablar, las NIAs son una guía completa del proceso de auditoría, básicamente. ¿Qué nos establecen? Principios generales, planeación, riesgos y control interno, evidencia, uso del trabajo de otros profesionales, opiniones y dictámenes y casos especiales. ¿Sí? Son 7 puntos los que nos establece las NIAs. ¿Dudas hasta el momento? ¿Vamos bien? Ok. Algo clave y algo muy importante es la responsabilidad de la empresa versus la responsabilidad del auditor, que ya lo mencionamos de una manera muy general. Acá en una auditoría es fundamental entender que las responsabilidades estén claramente separadas entre la empresa y entre el auditor, porque eso va a evitar confusiones,
va a evitar expectativas incorrectas sobre el trabajo de la auditoría, ¿sí? Entonces, la responsabilidad de la empresa o de la administración, ¿sí? Cuando ustedes vean las NIAs, lo va a tomar como responsabilidad de la administración, ¿sí? Entonces acá la empresa a través de su administración y del contador es responsable de preparar los estados financieros, de presentar información financiera razonable y completa, es responsable de diseñar y de mantener un sistema de control interno adecuado y son responsables de cumplir con las normas contables aplicables, por ejemplo, las NIF, ¿ya? Entonces acá la información financiera nace dentro de la empresa, ¿sí? La responsabilidad del auditor, ¿sí? El auditor es responsable de examinar los estados financieros. Ojo acá, examinar los estados financieros preparados por la empresa, ¿sí? Es responsable de aplicar las normas internacionales de auditoría. El auditor es responsable de obtener evidencia suficiente y adecuada. ¿Sí, Sarai? Zaira, perdón. No se preocupe, licenciado. Solo para comentarle que ya es la 1:30. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces nos vamos a quedar acá para que así podamos aprovechar el tiempo también en el curso de contabilidad. Entonces, solo antes de terminar, ¿tenemos alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Vamos bien con los temas que estamos platicando? ¿Sí? Sí, Ok. Por favor, anotemos que nos quedamos en la diapositiva número 15. ¿Sí? Que es la que nos toca, con la que nos toca continuar el próximo sábado. Adicionalmente, como ya entramos al tema de las NIAs y de normativas, se les va a estar cargando también una segunda investigación relacionada con el tema de las normas. Si no estoy mal, va a estar siendo cargada el día martes, pero esa investigación no va a ser para el próximo sábado, ¿sí? Entonces yo les voy a indicar para la fecha que se va a establecer, pero no va a ser para este próximo sábado. Posiblemente sea para el siguiente sábado, ¿sí? Entonces para que ustedes le puedan dar con calma, entendiendo también que en otros cursos también tenemos tareas, ¿verdad? Entonces para que tengamos ahí un balance. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla y por favor, si pueden activar su cámara un momento para la captura de pantalla de la asistencia. Y si les parece, tomamos 5 minutos para que ustedes puedan pararse, tomar agua, comer algo y nos conectamos en 5 minutos al link de contabilidad. Entonces a la cuenta de 3 me regalan una gran sonrisa. A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Entonces, un gusto haber estado con ustedes y nos vemos en la próxima clase. Gracias, licenciado. Ok. licenciado.